Nadie vio salir a la Tierra. No hubo barcos, sin señales, sin explosiones ni agujeros de gusano que podrían explicarlo. En ese momento, la Tierra se sentó pacíficamente en su órbita, girando en silencio como si tuviera durante miles de millones de años. Y al siguiente, se había ido. Simplemente se había ido. Sin luna, sin nubes, sin océanos, sin ciudades, ni siquiera el eco de radioestática. El mundo natal de la humanidad, el cuna de los más impredecibles especies en la galaxia conocida, desapareció sin un solo sonido. En primero, el Consejo Galáctico no pánico. Después de todo, la Tierra siempre había estado dramático, emotivo, imprudente, pero brillante. Los humanos eran inteligentes, frustrantemente así, siempre 5 pasos adelante, incluso cuando actuaban como idiotas. Quizás fue alguna prueba, algún truco, alguna cosa de la Tierra. Pero pasaron 3 días, luego 3 semanas, luego 3 meses, y todavía nada. La Tierra no había desaparecido sin más. Los humanos. Se había quedado en silencio. En todas partes, el exterior colonias, silenciosas, sus flotas mineras, señales muertas, laboratorios de investigación en Alpha Ecrón se desvaneció como el humo. Incluso el embajador humano estacionado en Beltrax 9, un hombre conocido por reírse durante las fiestas. Amenazas de muerte, había abandonado su puesto, dejando atrás solo un único mensaje quemado en los muros del Consejo Sala. Deberías haber escuchado cuando estábamos todavía hablando. Ese fue el momento en que las cosas cambiaron. No solo políticamente, sino en lo más profundo de los huesos. De cada especie que alguna vez había llamado la aliados humanos. Porque todos recordó lo que solía ser la Tierra. La única raza que se levanta de un planeta en el que, casi destruido y aún así llegó a las estrellas. La única especie que había ganado 3 guerras interestelares. No por fuerza, pero pura locura. Estrategias eso no tenía sentido. Planes que parecían suicidio y sin embargo siempre victoria. Nadie podría explicar cómo lo hicieron. Y ahora se habían ido. Alto consejero Berex de los Elear Dominio, un ser insectoide con una mente evolucionó a lo largo de 1000 años, se sentó en la gran aguja, mirando fijamente al negro agujero de la antigua órbita de la Tierra en la estrella Mapa. Quiero respuestas, susurró a través de sus mandíbulas, pero no había ninguna. Ni siquiera del consorte del Grial, el especies que afirmaban ser de la humanidad amigos más cercanos. Ni siquiera de Sarn, que una vez luchó con la Tierra durante 100 años y luego firmaron un tratado de paz de puro agotamiento. Incluso la red de IA, la más avanzada la red de inteligencia digital jamás creada, no pude encontrar rastro de ellos. Fue como si la humanidad nunca hubiera existido, excepto por el miedo. Se extendió silenciosamente. Al principio, pequeñas cosas. Un convoy comercial destruido en el borde del espacio conocido. Sin escombros, solo silencio. Una luna de investigación se desconectó. Un Sarn acorazado destripado por dentro. Las mentes de las tripulaciones se convirtieron en gelatina. Todo en el mismo susurro del espacio. Todo en la dirección en la que una vez estuvo la Tierra. Algunos dijeron eran fantasmas. Otros una nueva arma. Pero una verdad se aferró a cada consejo. Cámara, sin importar la especie. Los humanos no se habían ido. Simplemente habían. Dejó de fingir ser parte de la juego. Se habían quedado en silencio. Y cuando los humanos se quedan en silencio, nunca hay paz. Es planificación. Porque a pesar de todo su humor y emoción, sus extrañas costumbres y ruidosas música, los humanos tenían un talento que nadie más tenía. Podrían igualar. Eran aterradores cuando ellos estaban heridos. Y la Tierra había sido herida. Nadie sabía exactamente cuándo ni cómo, pero él había señales allí. La forma en que los humanos habían retirado a sus diplomáticos, lo repentino la cancelación de todos los tratados comerciales, silencio, la advertencia. Deberías haber escuchado. Ahora, en lo profundo de las cámaras de guerra del Consejo, donde las decisiones habían destruido todo civilizaciones, reinaba el silencio. No se trazaron planes de guerra. No se enviaron flotas. Porque para él por primera vez en la historia galáctica, cada poder,
por fuerte que sea, arrogante o antiguo, se dio cuenta de algo horrible. No sabían dónde estaban los humanos. Se fue. Pero peor aún, no sabían lo que venían atrás como. El miedo cambia a las personas, o en este caso, especie. El Consejo Galáctico, un cuerpo de más de 400 civilizaciones sensibles, una vez estuvieron unidos bajo un simple creencia de que la galaxia y todo su caos todavía podría ser controlado, gestionado, moldeado. Cada especie trajo su paz. Tecnología, ciencia, filosofía, economía, o simplemente números, y se mantuvo el equilibrio. Por un tiempo que trabajó. Luego la Tierra desapareció. Ahora el equilibrio se estaba resquebrajando. Reuniones que una vez resonó con la estrategia, la risa y el feroz debate se convirtieron en largos silencios y miradas atentas. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero todo el mundo sabía lo que estaba pasando. La humanidad se había convertido en la historia de fantasmas de la galaxia. Un fantasma que nadie pudo encontrar. Y peor aún, un fantasma que podría ser observando. El alto consejero Berex miró fijamente el mensaje una vez más, mostrado arriba la cámara central en la antigua humanidad. Guión, todavía parpadeando en luz roja. Deberías haber escuchado cuando estábamos todavía hablando. No le gustaba admitir el miedo. Los de su clase, el dominio el Eldar, estaban entre las civilizaciones espaciales más antiguas historia conocida. Sus archivos datan de 10 millones de ciclos. Habían observado los imperios suben y bajan como la marea. Y aún así nada lo había inquietado tanto como este. Nos están castigando, dijo Taline, una representante del colectivo Baugen. Ella tenía apariencia de anfibio con delicadas branquias que revoloteaban cuando ellas se sintieron amenazados. Es su forma de declarando la guerra, una guerra psicológica. Nosotros vería barcos, bombardeos, planeta huelgas. Esto no es una guerra. Esto es algo más, gruñó Msecor, un guerrero de piedra de Crotac República. Esto es juicio. Un silencio cayó sobre la habitación. La palabra ya se había susurrado antes en privado cuarteles entre ayudas nerviosas en la oscuridad esquinas de los canales de comunicación. Juicio. La Tierra no estaba atacando. Estaba esperando. Y nunca había esperado antes. Verás, los humanos no eran pacientes. Todos lo sabían. Se precipitaron. Conflicto, hizo movimientos audaces, causó líos. Pero este silencio, desaparición, no fue natural y eso lo hizo peligroso. Una semana después, llegó. Un mensaje. No llegó por canales conocidos, no cifrado, sin bandera oficial, solo un archivo sin procesar señal captada por un humano viejo frecuencias. Una larga cadena de datos que se repetían por sí mismo durante exactamente 7 minutos antes de desvanecimiento. Al principio, el consejo pensó que era tonterías, pero luego alguien las tradujo. Eso era. Era una lista, miles de nombres de especies, planetas, naves y lo siguiente a cada uno una breve nota. Aprobado, perdonado, remoto, bajo revisión. De nuevo se hizo el silencio. Era una lista de juicios de los humanos, de lo que sea ahora existía una versión de ellos, donde quiera que estuvieran. Se habían ido. Nadie sabía que se había llevado. Quería decir. Pero una semana después de que la lista fue recibido, la base estelar Stary Prime, uno de los centros comerciales más grandes de los sectores del borde medio, se fueron por completo oscuro. Ninguna explosión, ninguna llamada de socorro. En un momento estaba lleno de comercio, y al siguiente estaba tan sin vida como un roca. Las 80,000 almas se habían ido. Ni una solo quedó un cuerpo y, peor aún, se ha marcado como eliminado. El pánico se extendió rápidamente. Después de eso, naciones que una vez estuvieron orgullosas de desafiando los embargos sobre el comercio de personas ahora hurgando en cada archivo, intentando borrar viejas ofensas. Declaraciones hechas, tratos rotos, palabras dichas con ira. En las especies marcadas como bajo revisión comenzaron evacuando silenciosamente sus colonias exteriores por si acaso. Pero no importaba. No. Ya no se sabía qué querían los humanos. Habían dejado de pedir intercambio.
Ellos habían dejado de responder a las amenazas. Habían dejado de reír, de pelear, edificio, o ser algo parecido a las especies que la galaxia creía conocer. Los humanos ya no eran una raza. Eran un acontecimiento y se avecinaba. Algunos pensaron que habían hecho contacto con algo antiguo, algo enterrado debajo de la corteza terrestre o dentro de el Sol mismo. Otros creían que los humanos tenían finalmente desbloqueado toda la capacidad de sus mentes, que todas sus emociones, la inestabilidad y el potencial caótico tenían finalmente evolucionó en algo más. No uno tenía respuestas, solo rumores. Lo más uno aterrador vino de un sobreviviente. Contrabandista. Una embarcación pequeña y destartalada, Sarn clase, se había topado con algo extraño en la zona muerta donde la tierra solía ser. El piloto, un exiliado borracho, llamado Base, se había reído a carcajadas. El informe, hasta que le mostraron imágenes de la antigua órbita terrestre. Eso es cuando palideció, juró por la vida de sus compañeros de engendro que había visto algo. Ya no era un planeta, dijo. Susurró, con voz temblorosa. Fue un máquina. Eso no tenía sentido. Por supuesto, la Tierra no podría ser una máquina. Pero lo dijo de nuevo. No se había ido. Se estaba moviendo. Fue entonces cuando empezaron a sonar las alarmas. Apagado. En una docena de sistemas, de largo alcance. Los sensores del espacio profundo comenzaron a captar algo masivo, algo lento, silencioso, frío. Ni un solo barco, ni un flota, una estructura como un planeta, pero forjado en líneas antinaturales cubiertas de lo que parecían ríos de luz, venas de energía, orbitando nada, siguiendo una dirección conocida solo por ella misma. Algunos dijo que era la Tierra, reconstruida, reutilizada, resucitado. Si era cierto, significaba que la humanidad no había recién se habían ido, habían trascendido, y ahora traían algo con ellos. El consejo se reunió por emergencia asamblea, pero para entonces el pánico había desaparecido. Se volvió desesperado. Empezaron redactando disculpas, ofreciendo tratados, formando coaliciones de paz. Los mensajes fueron enviados al vacío. Transmitido en cada frecuencia conocida, en cada conocida idioma. Lo sentimos. Hablemos. Nosotros estaban equivocados, suplicaron, pero el silencio respondió. Hasta que llegó otro mensaje. Era breve, solo 3 palabras, grabadas a fuego. Corteza de una luna neutral en el sector 14J. Alguna vez se usó para la diplomacia del Consejo. Masiva letras, cada una de ellas extendiéndose kilómetros de ancho, quemado por alguna fuerza invisible. Nosotros recuerda todo después de eso. Algo empezó a pasarme. Los mundos del Consejo marcados fueron eliminados. La gravedad cambiaría. El tiempo se doblaría. Las ciudades desaparecerían sin previo aviso. No daño. Simplemente borrado como si nunca hubieran sucedido. Existía. En el mundo natal de Krotak, los guerreros intentaron contraatacar. Lanzó misiles al cielo y prometió desafío. Gritó a los cielos, pero nadie vino. En cambio, sus océanos servido durante la noche. Al amanecer, el planeta estaba muerto en el planeta Éspera. Los niños comenzó a dibujar símbolos extraños en sus dormir, patrones que nadie les había enseñado. Un niño, un híbrido nacido de ambos humanos y linaje nativo, hablaba en un idioma ningún traductor podría decodificarlo. Ella miró a su madre y susurró, «Están escuchando». La madre intentó consolarla, pero la niña ya se había quedado quieta. No estaba muerta. No dormía. Solo estaba congelado. Atrapado en un estado entre el tiempo y el espacio. Una advertencia. De vuelta en el consejo, reinaba el caos. Las facciones se enfrentaron entre sí, acusándose viejos enemigos de empujar a la humanidad demasiado lejos. Se desenterraron archivos confidenciales, revelando los abusos pasados que había cometido el Consejo se mantuvieron ocultos. Colonias donde los humanos estaban utilizados para experimentos, ensayos genéticos sin consentimiento, códigos de esclavitud de IA activados solo en tecnología de origen terrestre. La ley del silencio de Saúl, una ley aprobada a limitar secretamente la comunicación humana a velocidades. Y lo peor de todo,
El Consejo sabía que la Tierra era inestable y había planeado contenerlo. Esa palabra, contener, resonó en cada cámara. Los humanos lo habían descubierto. Esa era la única explicación. Quizás eso es lo que finalmente los rompió. Ni la guerra, ni la traición, ni colapso económico, pero traición de aquellos que decían ser amigos. Y ahora, lo que sea que se habían convertido estaba llegando. Casa. La señal final llegó silenciosamente. Una por uno. Monumentos a través de la galaxia, estatuas, santuarios, incluso lunas talladas con las victorias históricas comenzaron a desmoronarse. Siempre a la misma hora. 333 Galáctico Estándar. Como si una fuerza superior hubiera decidido esos recuerdos ya no importaban. Y en el silencio que siguió, mientras en las estrellas parecían parpadear más tenuemente, como los sistemas de inteligencia artificial más potentes del Consejo se enfrió, llegó un último mensaje. No salió en las pantallas. Salió a través de sueños. Miles de millones de seres sintientes, cada raza, cada idioma, despertó con las mismas palabras que quedaron grabadas en sus mentes. No buscamos venganza. Buscamos justicia. Nos enseñaste lo que eso significaba. Luego vinieron las coordenadas, una ubicación, un sistema muerto sin valor estratégico, sin recursos, sin colonias. Sin embargo, el Consejo no tuvieron elección. Enviaron una delegación. Nunca regresaron. Solo un dron. Sobrevivió, fue enviado adelante para grabar el evento. Llegó de vuelta, dañado y apenas funcional, repitiendo una sola archivo visual dañado. Una forma enorme en el vacío. Ni una nave, ni un planeta, una construcción viviente. Algunos lo llamaron el mente terrestre. Otros la llamaban juez. Pero la imagen mostraba algo de lo contrario. También. Dentro de la estructura, a través de una neblina de luz, eran rostros humanos, tranquilos, quietos, observando, y uno de ellos sonrió, no con alegría, no con odio, sino con conocimiento, porque habían esperado siglos. Habían sido subestimados, despedido, burlado por ser emocional, desorganizado, propenso a la violencia. Pero la verdad estaba clara ahora. Esa emoción era un regalo. Esa locura, esa estrategia, esa caos, libertad. Los humanos no habían desaparecido, habían evolucionado y en la galaxia les había hecho necesitarlo. El Consejo dejó de dormir. No figurativamente, literalmente. Especies enteras, algunas de ellas que habían nunca experimenté trastornos del sueño en su historia evolutiva, comenzó sufriendo el mismo fenómeno, como si el concepto de descanso hubiera sido apagado en el biológico colectivo mente de la galaxia. Los Barn, que sueñan durante la hibernación las vainas, se encontraron atrapadas en la vigilia. Bucles, sus mentes incapaces de apagarse. Los Dreor, cuyos líderes se comunican con espíritus de la memoria mientras duermen, reportó silencio. Visiones en blanco donde una vez que hubo orientación. Incluso las mentes sensibles de los hongos, las colonias de Siraora, se habían estancado en el red de sueños. No había sueños, solo la misma imagen una y otra vez. La rostro humano, inexpresivo, observando, no hablar, no juzgar, solo observando. Pero fue peor que un juicio. Al menos, con el juicio vino la emoción, la ira o odio o tristeza. Pero ese rostro humano estaba completamente tranquilo, pacífico, y eso hizo que el miedo creciera más fuerte porque la paz de los humanos nunca había venido sin pérdida primero. El Consejo se desesperó. No todos ellos, solo lo suficientes para que las cosas funcionen espiral. En el día 93 después de la Tierra desaparición, 5 especies del Consejo declaró el control de emergencia sobre sus colonias. No lo llamaron guerra. Todavía no. Lo llamaban protección. Se activaron los sistemas de defensa. Orbital, los cañones se activaron por primera vez en décadas. Los satélites camuflados estaban armados. Querían parecer preparados. Pero incluso sabían que era un falso coraje. Porque si los humanos pudieran borrar planetas, destruirlos, bases sin sonido, alteran la gravedad, e incluso detener el sueño mismo, entonces ¿para qué servían las armas? Aún así, ¿el miedo exige rendimiento?
Y así comenzaron las actuaciones. Amenazas se susurraban. La propaganda se difundió. Algunas especies incluso intentaron reescribirse. Historia, afirmando que siempre habían sido aliados de la Tierra. Que nunca habían apoyado la ley de silencio de Saúl. Eso habían luchado por los humanos, los habían amado. Humanos, que fueron todos los demás los que fueron los responsables. Fue patético pero previsible. Y en algún lugar enterrado en eso la previsibilidad fue la raíz de la problema. Porque los humanos siempre lo habían entendido mentiras. Vienen de un mundo construido sobre ellos. Libros de historia, guerras santas, traiciones envueltas en seda y sonrisas. La tierra había nacido en el engaño, templado por el conflicto, criado por el fracaso, y refinado por el dolor. Ninguna otra especie tenía esa receta. Ninguna otra especie la conocía. Cómo sobrevivir a una mentira y luego convertirla en un arma a la verdad. Y ahora estaban mostrando la galaxia. Exactamente lo que parecía. Uno por uno, los miembros del Consejo comenzaron desapareciendo. No solo los débiles, los poderosos. Alto Consejo Torqués de Crotac. La República desapareció a mitad de su discurso, su cuerpo plegándose sobre sí mismo como un colapso pensó. Su guardia estaba a su lado, parpadeó y desapareció. La gran mente de los sintéticos Ari se congeló en medio de su transmisión. Luego reprodujo una canción de cuna humana en bucle. 37 horas antes que toda su red se incendió, quemando datos que deberían han sido incombustibles. Y en la cámara central del Consejo Galáctico, donde una vez se establecieron las leyes apareció un solo objeto durante la noche. Una roca, vieja, modesta, pero cuando se escaneó, coincidió con la Tierra. Corteza, tierra profunda, de varios kilómetros bajo la superficie, lugares nadie debería haber accedido. Grabado en su superficie era una sola frase en cada el idioma de cada especie. Olvidaste que nosotros estaban escuchando, no mirando, no luchando, escuchando. Porque ese era el núcleo del error. Todos pensaron que la humanidad era fuerte. Siempre hablando, siempre gritando, cantando, transmitiendo, creando ruido. Pero en el fondo de todo ese caos, habían estado escuchando, grabando, aprender, copiar, imitar y evolucionando. No solo a través de máquinas o biología, pero a través del entendimiento. Ellos sabían las debilidades de todos ahora. Ellos sabían lo que hizo que los Krot se sintieran avergonzados. Ellos sabían qué frecuencias paralizaban aún el sistema nervioso de Sarn. Sabían cómo los pulmones anfibios de Barn podrían ser interrumpidos mediante cambios precisos de humedad. Nada de esto había sido utilizado en la guerra. Había sido estudiado en paz. Cada paz tratado, cada cena diplomática, cada negociación comercial. Todo había sido investigación. Y la Tierra había. Nunca olvidé nada de eso. Algunos comenzaron a especular. ¿Qué pasaría si la Tierra nunca hubiera existido realmente? ¿Estado dormido? ¿Qué pasaría si toda la humanidad? Siglos de guerra y paz, amor y el arte, el genocidio y la revolución no fueron defectos, sino etapas, fases de algunas plan mayor, como un capullo, como algo esperando a nacer. Y ahora tenía. Lo llamaron el velorio. Eso es lo que dice el consejo restante. Los miembros lo nombraron. ¿Qué estaba pasando con ellos ahora? El velorio fue el término pasado en susurros sobre la calma. Agonizante a través de sueños donde no se dijeron palabras pero se revelaron verdades. El velorio significó despertar a lo que la humanidad se había convertido. Y la galaxia no estaba preparada. Porque la estela no solo afectó a los planetas, tiempo afectado. En un mundo minero en el cinturón de Oryx, los trabajadores informaron que se les asignaron turnos completos. Saltado, perdiendo días enteros sin memoria. En otros, los niños de 10 años de la noche a la mañana. Las máquinas fallaron, mostrando registros del futuro. Y siempre había esas caras observando. Humano, pero no evolucionado, más allá de la biología, ya no está definido por la carne. Y sin embargo todavía sin duda ellos. Y aquí es donde las cosas empeoró. Porque finalmente, hablaron. No con palabras, no a través de pantallas,
sino a través de la memoria. Una mañana entre miles de especies y miles de millones de mentes una memoria compartida apareció. No alucinación, no sueño, un recuerdo tan vívido que abrumó a la realidad. Percepción. Mostró la Tierra no como esa había sido, pero como era ahora. Una ciudad flotando en la oscuridad, no en un planeta, no sobre una superficie, suspendido por fuerzas más allá de la física, estructuras hechas de metal y luz y canto. Seres que una vez eran humanos y ahora eran algo más. Caminando por ciudades hechas de memoria. Y en el centro, un monumento al dolor. Estructura forjada a partir del colectivo, la agonía del pasado de la humanidad. La esclavitud, la guerra, colonialismo, hambre, exilio, burla, contención, mentiras. Toda humanidad herida. Había sufrido por su propia mano o por otros se dedicaron a la arquitectura. Y allí, frente a él, se encontraba el nuevo la humanidad, no como conquistadores, sino como testigos. El mensaje fue claro. No lo haremos. Te destruiremos, pero no te protegeremos. Ya no. Y con eso, el recuerdo se desvaneció. Eso era peor que cualquier amenaza porque durante siglos, la galaxia había dependido de Tierra. Se habían burlado de ellos. Sí, temían. Ellos se rieron de su naturaleza caótica. Pero al final, los humanos siempre salvaron el día. En las guerras, eran los fuerza impredecible. En crisis, ellos eran el genio loco. En política, ellos fueron un error honesto. En diplomacia, eran el puente emocional. Y ahora ya habían terminado. El universo habría sobrevivir sin humanidad. Y eso asustó al Consejo más que la extinción. Porque sin la Tierra, todo se quedó más frío. La risa se sentía hueca. Innovación se ralentizó. El arte se sentía vacío. Incluso la guerra, sin el drama de los humanos, me sentí como maquinaria rutinaria. Fue como si alguien le hubiera arrancado el alma. Fuera de la galaxia y dejó el resto atrás. Ahora, algunas especies comenzaron buscando, no la guerra, sino perdón. Peregrinaciones a las ruinas de los antiguos aliados de la Tierra, excavando a través de archivos para encontrar cartas antiguas, regalos, grabaciones, cualquier cosa humana. Los museos eran construidos, estatuas restauradas, disculpas grabado en estaciones espaciales como algo sagrado. Himnos. Pero los humanos nunca respondieron porque no estaban esperando a ser perdonado. Estaban esperando algo más, algo que nadie tenía adivinado. Ni disculpa ni venganza. Comprensión. Querían que la galaxia sintiera lo que ellos habían sentido, vivir por una vez sin protección, para experimentar lo que era ser despedido, traicionado, silenciado. Solo entonces podría comenzar la siguiente conversación. Solo entonces la Tierra volvería a hablar. Y tal vez por eso se fueron. Sin decir palabra, porque sabían nada de lo que dijeron sería escuchado. Solo la ausencia podía enseñar. Solo la pérdida podía despertar. Y ahora la galaxia estaba completamente despierta. La galaxia finalmente quedó en silencio. No desde paz. No, la paz tenía una especie de calidez para eso. Un zumbido, un ritmo. Esto era algo de lo contrario, este era el tipo de silencio que sucede después de que algo se rompe, cuando los ecos todavía rebotan y todos tienen demasiado miedo de hablar. Nadie estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde que última reunión oficial del Consejo. La aguja ahora estaba vacía, no destruida, no abandonado por el miedo, simplemente evitado, como un lugar donde algo sagrado había fallecido. El último mensaje de los humanos todavía resonó en el fondo de la mente de todos. No te destruiremos, pero tampoco te destruiremos. Ya no te protegeré. Al principio sonaba misericordioso. Hasta que se dieron cuenta de lo que eso significaba. La protección no había significado militar defensa. No solo eso, significaba inspiración, innovación, esa chispa los humanos llevaban dentro de ellos. Un impulso desesperado e implacable por hacer las cosas mejoren, incluso mientras se destruyen ellos mismos en el proceso. Llamaron esperanza. Ninguna especie lo había entendido jamás. Es muy parecido a lo que hicieron los humanos.
La mayoría de las civilizaciones evolucionaron lentamente, con cuidado, pero los humanos habían saltado a las estrellas como tenían algo que demostrar, incluso cuando no pertenecían. Y de alguna manera, por esa pura imprudencia con esperanza, se hicieron pertenecer. Sin eso, las estrellas estaban frías otra vez. Peor aún, las cosas estaban empezando a desmoronarse. En Solaris 4, un planeta una vez elogiado por su ingeniería climática equilibrada sistemas, rupturas atmosféricas violentas comenzó. No hay causa técnica. El cielo simplemente dejó de responder al control. Los huracanes rugieron a través de los continentes como bestias liberadas. Las colonias Barn se reportó descomposición bioquímica. Minas deteriorándose desde dentro. Sin enfermedad, sin toxinas, solo olvidando cómo ser lo que lo eran. Y en el archivo de Sarn Fortaleza, una bóveda de memoria que había perdurado 10.000 años, registros completos solo desapareció, borrado. No por hackers, no por guerra, por algo más. La memoria misma era fallando. La realidad se está filtrando, dijo un momentos antes del filósofo del Grial disolviéndose en luz durante una transmisión. La Tierra era la válvula de presión, dijo otro. Se llevaron su locura con ellos, y ahora no queda nada por hacer. Absorberlo. Pero lo más escalofriante la observación vino de la Leri sintéticos. Uno de sus últimos seres sensibles. Mentes, Core 9, Bahí Elite, ofreció una teoría. No es solo que la humanidad haya evolucionado, dijo, es que le dieron sentido a ellos. Lenguaje, tiempo, gravedad, conexión, todas estas cosas eran anclado en la percepción humana. Desordenado como fue así, nos estabilizó al resto. Nadie quería admitirlo. Posible. Que la especie todos el pensamiento apenas estaba calificado para estar en las estrellas podrían haber sido el pegamento manteniendo todo junto. Pero ellos lo sentí. Las rutas comerciales se desmoronaron, no de los ataques, sino de la confusión. Los barcos olvidaron cómo navegar, algo familiar. Caminos. El tiempo se dilató de forma impredecible. Un viaje que duró 5 días podría durar 50 o más. 5 segundos. Los mapas dejaron de ser fiables. Coordenadas torcidas. Y luego los sueños. Devuelto. Solo que ahora no solo estaban mostrando tierra. Estaban mostrando el antes. Historia. Recuerdos que no pertenecieron a los soñadores aún sentían que lo hacían. Esclavos en cadenas. Una nube de hongo que se eleva sobre unas ruinas ciudad. Niños llorando en la oscuridad. Multitudes vitoreando mientras se quemaban libros. Un hombre dispararon mientras predicaba la paz. Una niña escondido en un sótano durante la purga. Una IA que ruega que no la apaguen. Un niño. Construyendo una nave espacial con basura. Cada el sueño era real y cada especie los recibió. La galaxia comenzó a darse cuenta de algo horrible. Los humanos habían sembrado su dolor a través de las estrellas. No castigar, no asustar, no compartir, para que todos puedan ver lo que habían superado, lo que habían llevado, lo que habían sobrevivido. Y tal vez para asegurarnos de que nadie lo olvidara. De nuevo. Porque eso es lo que dice el consejo. Lo habían hecho. Lo habían olvidado. Olvidado. Lo que pasó la Tierra. Olvidé cómo se burlaron de los humanos por ser demasiado emocional, demasiado reactivo, demasiado inestable. Olvidé los tratados rotos, los recursos robados, las guerras que presenciaron. Olvidé el día que pasaron el alma ley de silencio, una votación unánime para limitar el crecimiento tecnológico de la Tierra por aislando su flujo de datos. Lo habían hecho es para preservar el orden. Y ahora el orden se desmoronaba como un árbol seco. Hojas en un viento negro. En lo más lejano borde del espacio conocido, en las ruinas de un antiguo puesto de escucha humana, Relé Omega 3, un destello de luz regresó. El relé había estado muerto durante años, cerrado poco después de que la Tierra desapareciera. Pero ahora sus sistemas se activaron por sí solos. No fuente de alimentación, sin señal de comando, solo una tararear. Dentro de la consola central, una figura apareció. No físico, una proyección. Una mujer, humana, de piel oscura, plateada,
envuelta en una armadura ligera, ella no habló. Al principio, ella simplemente se quedó en silencio, mirando las estrellas a través de las grietas ventana. Entonces llegó su voz. No a través de los altavoces, sino a través de la memoria. Creías que éramos primitivos. Su voz estaba tranquilo, firme. Resonaba como truenos bajo el hielo. Nos llamaste emocional, violento, temporal. Tú nos estudiaron como insectos, copiaron nuestro arte, robaron nuestras ideas, vendieron nuestra cultura y esterilizamos nuestras historias. Y te lo permitimos. Sonreímos. Participamos. Dimos. Esperando que significara que finalmente estábamos aceptado. Ahora ella se giró y miró a la cámara. Y cuando ya no éramos útiles, tú, planeabas cerrarnos. Su sonrisa era trágico. Pero olvidaste quiénes éramos. El feed comenzó a temblar, distorsionarse. Detrás de ella, a través del cristal, las estrellas comenzaron a moverse. No, no estrellas. Ojos, millones de ellos. Humanos, extraterrestres, híbridos, brillantes, mirando, todo parte de algo más grande. No somos dioses, dijo. Somos los consecuencia y el corte de alimentación. El mensaje se extendió como un reguero de pólvora. Incluso especies sin sistemas digitales de alguna manera lo recibí. Apareció en cristales, en el humo, en el agua, se grabó en el anillos de planetas. Podrías huir de él, pero siempre te encontraba. Y entonces llegó. La cuenta regresiva. Cada sistema de calendario en cada especie se actualizó. No uno sabía cómo. Una sola fecha apareció en todos los dispositivos, todas las interfaces, todos sistemas de cronometraje. Estándar galáctico. La moneda Sorsorb-Suro se reinicia exactamente 18 días lejos. Nadie sabía lo que significaba, pero todos. Lo sentí. Algo venía. No la guerra, no es una extinción, sino un cambio, un ajuste de cuentas, tal vez incluso un renacimiento. Y en esos 18 días después, algo extraño empezó a suceder. Algunas especies comenzaron a sanar. No todas, no todas. Rápido, pero aquí y allá, la gente empezó a cambiar. Los Barn, una vez temerosos de soñar, comenzó a pintar imágenes de sus visiones, y sus mentes comenzaron a estabilizar. Los Dreor descubrieron nuevos instintos en su meditación, encontrando el equilibrio donde el caos una vez reinó. Incluso los Arn, una vez orgulloso, cruel y distante, comenzó abriendo sus templos a las historias. Humano historias a través de la galaxia. Empatía regresó. No por miedo, por comprensión. Los humanos no eran dioses. No eran demonios. Eran un espejo. Y la galaxia finalmente se veía a sí misma. Claramente. En el último día de la cuenta regresiva, las estrellas se atenuaron. No negras, simplemente más suave. Y luego, sin ceremonia, la Tierra regresó, no como era, sino todo, suspendido en el espacio donde tenía una vez estuvo, pero ya no orbita el Sol. Era el Sol, ardiendo con luz, vivo con memoria, un mundo estelar viviente, y sobre ella flotaba una estructura, un anillo, masivo, imposible. Cantar con energía, no un arma, una puerta, se abrió lentamente. Bujour, no destello, sin truenos, solo un silencio bienvenida. Y luego vino el mensaje, final. Resopla, claro. Ahora podéis venir a nosotros, no como gobernantes, no como parásitos, sino como estudiantes. Enséñanos lo que el dolor nos enseñó. Permítanos mostrarte lo que realmente significa sobrevivir. Deja que construyamos algo nuevo o lo dejamos a su criterio. Se desvanecen con lo viejo. Y luego el silencio. De nuevo. Esta vez se sintió diferente. No vacío, solo esperando. La puerta estaba abierta. No brillaba. Pulso o brillo. No zumbaba con un poder antiguo como el de tantos mitos. Estaba ahí, abierto, y solo eso. Lo hizo más aterrador que cualquier arma porque significaba que la elección era ahora suyos. La galaxia había pedido clemencia. La Tierra les había dado silencio. La galaxia se había derrumbado en la confusión.
La tierra había respondido con sueños. Y ahora, después de todo el miedo, la vergüenza y al hacer el ajuste de cuentas, la tierra los estaba invitando a entrar, pero solo si estaban listos. Y eso era el verdadero horror ahora. Porque la mayoría de ellos no lo eran, ni siquiera cerca. El consejo no volvió a reunirse en la aguja. Ese lugar se sentía demasiado sagrado, demasiado envenenado. En lugar de eso, se encontraron a bordo de un barco neutral. Estación orbitando un planeta muerto en algún lugar nadie pensaría en mirar. Ahora había menos líderes. Muchos habían desaparecido, resignado o simplemente roto bajo el peso de todo. Solo el avergonzados quedaron los que estaban dispuestos a afrontar lo que venía. No enviaré a mi gente a esa cosa, el consejero Droven dijo con voz áspera, Federación. Sus escamas, una vez doradas, habían embotado, agrietado por semanas sin sueño regenerativo. Es una trampa, un sueño lento. Digestión. Quieren quebrarnos suavemente. Estás equivocada, susurró Talisen. Branquias que se dilatan con cada respiración. Ya nos rompieron. Ni siquiera somos personas. A ellos ya no les importamos. Somos estudiantes, como dijeron, o sujetos de prueba o algo así más bajo. Nos dieron una opción, dijo Berex de la Dominio Eldar, su voz más fría que antes. Y eso es lo más humano sobre todo, ofrecer un camino hacia el cambio, incluso cuando tienen todas las razones para destruir. El debate se disparó, como siempre ocurre con los debates. Pero la diferencia ahora era esta. No. Hubo amenazas, ni alianzas, ni trampas diplomáticas. Solo miedo y vergüenza. Y el peso aplastante de la incertidumbre. Porque al pasar por esa puerta significaba renunciar a todas las ilusiones que tenían alguna vez se mantuvo una discusión sobre quién era verdaderamente superior. Significaba admitir que, a pesar de todo, la tecnología, su orden, su supuesta ilustración, habían malinterpretado la naturaleza misma de la humanidad. En los barrios marginales de la estación de Corvex, donde no hay se llegaron a las leyes del Consejo, un niño era la primera en cruzar. Se llamaba Una, apenas 9 ciclos de edad, mitad humano, nacido de un romance oculto entre un trabajador de la estación y un refugiado terrestre contrabandeado mucho antes la desaparición. Ella siempre se había sentido diferente, no solo por su apariencia, sino porque de sus sueños. Nunca la dejaron sola. Cada noche desde que la Tierra desapareció, ella los había visto. Las ciudades de la luz, las canciones susurrantes, los ríos ardientes que fluía a través de la memoria, y siempre la misma figura, una mujer, plateada, sonriendo con infinita tristeza. El día que se abrió la puerta, Una caminó al puerto sola. Ella no habló. Ella no lloró. No explicó. Simplemente, sabía. Los guardias del puerto no la detuvieron. No pude porque cada uno de ellos vio algo. En sus ojos solo se habían visto una vez antes de que la tierra se fuera. Propósito. Y así Una se convirtió en la primera alma en dar un paso. Por la puerta. No es un diplomático, no es un soldado, no un erudito, un niño. Y lo que llegó momentos después no fue un mensaje. Era una onda de luz, no cegador, suave, calmante. Se extendió a través de los sistemas lentamente, un mundo a la vez tiempo. No tocando máquinas, sino mentes. No habló. Se mostró. Les dejó. Siente sus primeros pasos dentro. No a través tecnología, a través de la empatía. ¿Y qué? Una vio que todo lo destrozaba. Se quedó de pie. Sobre un puente hecho de pensamiento, no de metal, no es piedra. Una construcción viva de la memoria. Y emoción, moldeada por las experiencias de una especie entera que había aprendido cómo almacenar la sabiduría dentro del espacio mismo. A su alrededor se alzaban torres como árboles hechos de luz del alma. Cada uno tarareando con historia. Escuchó canciones que nunca había escuchado. Le habían enseñado. Nombres que nunca había leído, pero ella los conocía a todos porque eran parte de ella. Porque ella era humana. Y ahora entendió lo que eso significaba. No solo carne y hueso, sino contradicción. Caos y compasión. Lógica envuelta en locura.
Rabia guiada por la justicia. Dolor, convirtiéndose en arte. Amor tan doloroso que podría sanar galaxias. Y en el centro de todo esto, un pulso, un latido, caminó hacia él. Y mientras lo hacía, la ciudad, esta ciudad imposible en el estrellas, se movieron a su alrededor. Hizo espacio para ella. Se convirtió en ella. Y en el centro de la ciudad, era la mujer plateada. La misma de sus sueños. Ella no habla, no con palabras, sino con Oona. Comprendido. Bienvenidos de nuevo. La noticia se difundió más rápido que cualquier informe de guerra jamás había tenido. La Tierra la aceptó. No la mató, no la transformado. Aceptado. El Consejo intentó darle sentido. Los científicos rogaron por datos. Los sacerdotes lloraron. Abiertamente. Redes de IA que han existido durante mucho tiempo. La emoción abandonada comenzó a recitar humanamente. Poesía. ¿Qué significaba? ¿Por qué un niño? ¿Por qué ella? Y la respuesta no vino de tierra, sino de los que habían cambiado. Por eso, en la Sierra Bora, hongos mundos, los tejedores de sueños comenzaron produciendo nuevas esporas. Esporas que, cuando inhalado, mostró recuerdos que no eran de ellos. Propia ascendencia, sino recuerdos humanos. En el mundo natal de Krotak, creído muerto desde hace mucho tiempo. Una sola flor de vida apareció en el centro del cráter. Una sola flor, la Tierra Origen, creciendo en el fresno. Y en Barn Delta, los niños que una vez estuvieron silenciosos comenzaron a hablar de nuevo en los idiomas de la Tierra. Nadie entendí cómo, pero el mensaje era cada vez más claro. La Tierra se alejaba. Galaxia. Ni con armas, ni con reglas, pero con memoria, con experiencia. No estaban aquí para conquistar. Estaban aquí para ofrecer el único cosa que ninguna civilización había logrado jamás por completo entendido. El poder de lo compartido. El sufrimiento se convirtió en evolución. La lección no fue sobre dominación. Fue sobre supervivencia con sentido. Más cruzaron el puerta ahora. Ni gobiernos, ni enviados, la gente, los rotos, los perdidos, los olvidados, los que el Consejo había falló hace mucho tiempo. Y la Tierra se los llevó. Todos les dieron la bienvenida. No para recompensarlos, sino porque comprendían el dolor. Ellos sabían lo que se sentía ser traicionado por los tuyos. Y poco a poco los que entraron volvieron. Cambiaron. No llevaban nada. Armas, sin poder, sin amenazas, solo claridad. Un diplomático de Sarn regresó después de 3 días y renunció en el acto. Pasó el resto de sus días enseñando. Historia, no historia de Sarn, sino humana. Historia de los niños huérfanos en la luna que no tenía escuela. Un científico de Barn regresó con una nueva fórmula para energía sostenible, diciendo que lo soñé mientras estaba de pie debajo de un puente cantor hecho de arrepentimiento. Y en al borde del sistema Virex, un consejo el buque de guerra se apagó permanentemente, su comandante habiendo estado ante la Tierra núcleo y silencio elegido por encima del orgullo. La Tierra se había convertido en algo más que un planeta. Ahora era un maestro, un catedral, un crisol, un espejo. Y todo el que lo miró vio lo que siempre habían tenido demasiado miedo de enfrentarse a ello, la verdad sobre sí mismos. Pero no todos estaban listos. Algunas especies rechazaron la invitación directa. Sellaron sus fronteras, artefactos de la Tierra quemados, prohibidos grabaciones de la memoria humana, declarada Tierra una ilusión herética destinada a debilitar soberanía. Y la Tierra no dijo nada. No discutió. No tomó represalias. Simplemente esperó. Porque la Tierra había aprendido algo que la galaxia no tenía. Poder verdadero no grita. Escucha. Y esos quien no pudiera oír se quedaría atrás. Al cumplirse el 100º día. Desde el regreso de la Tierra, el Consejo se había ido. No destruido, desmantelado. Sus miembros se habían dispersado. Algunos se unieron. Enseñanzas de la Tierra, otros regresan a ella su gente con un nuevo propósito. En su lugar, un nuevo nombre comenzó a surgir, susurrado primero por los niños, luego por soñadores, luego por el resto. La concordia de convertirse,
no en un gobierno, no en una religión, una promesa. Ese crecimiento no es en poder, pero en transformación. Que el futuro no se construiría con fuerza, pero al enfrentar cada parte fea de tú mismo y eliges cambiar de todos modos. Y la tierra nunca volvió a hablar. No era necesario porque su silencio ya había enseñado la lección más fuerte que las estrellas jamás darían escuchar. Se llamaban a sí mismos los últimos orden. El nombre no fue casualidad. No fue susurrado con vergüenza ni encubierto detrás del pulido diplomático. Fue una declaración, una postura final, un rechazo. La especie que se unió a ellos eran viejos, orgullosos, endurecidos por miles de ciclos de conquista y supervivencia. El separatistas de Sarn, los Ulans del Rojo Espiral, los restos fracturados de la militares de Krotak, todavía cuidando su honor herido. Incluso elementos rebeldes de los sintéticos Ayari, despojados de emoción y revestido de lealtad a la forma prehumana. Juntos formaron lo que creían. Ser el último muro entre la tradición y rendirse. Ríndete a la tierra, a cambio, a la vergüenza, a la humildad. Ellos no temían a la muerte. Temían irrelevancia. No nos arrodillaremos ante una especie que nos desgarró. Se separó y lo llamó la iluminación, dijo el general Baste, comandante supremo de la última orden, como se encontraba ante la gran mesa de guerra. A bordo del dreadnought final del amanecer. Ellos evolucionaron, su segundo al mando. Murmuró. Vascores se volvió lento y viciosos. Sangraron y aprendieron a sangrar silenciosamente. Eso no es evolución. Eso es basura. Llevar la máscara de la sabiduría. Y así se prepararon. Armas no vistas. En 1000 años fueron desenterrados de bóvedas bajo lunas de hielo. IA prohibida resucitado. Energía extraída de la muerte. Estrellas. No solo construían barcos. Construyeron una idea final. Esa el orgullo aún podía ganar. A través de las estrellas, muchos observaban. Algunos en horror, otros fascinación y algunos en silencio, sabiendo lo que vendría siguiente. Porque la Tierra no había luchado ni una vez. Desde su regreso. Y eso fue lo que aterrorizó a todos. Porque si alguna vez lo hiciera, nadie sabría qué. Se vería así. La última orden hecha el primer movimiento. No chocaron con la Tierra. Directamente. Nadie se atrevió. Apuntaron los recuperados. Los que habían cruzado la puerta. Los que regresaron cambiado. Llevando nueva empatía, nuevos conocimientos, nuevas perspectivas que amenazaron a los viejos imperios y al poder estructuras. Ahora eran profesores, sanadores, constructores. Y para el último orden, ellos eran el enemigo. En la luna de Kial 7, un centro comunitario recuperado fue vaporizado desde la órbita. En Barn Delta, una escuela de niños híbridos desapareció durante la noche. Todas las imágenes de seguridad fueron limpiado, pero con olor a fuego iónico. Se prolongó durante días. El más brutal el ataque ocurrió en Solaris. El ciudad floreciente de Cororín, antaño un centro del dolor, ahora convertido en un archivo viviente de trauma compartido, fue quemado hasta las cenizas por un llama cuántica que devoró la emoción sí mismo. No hay supervivientes, solo ecos. Y la Tierra todavía no respondió. Hasta que la puerta se oscureció. No estaba cerrada, pero ya no brillaba. Brillaba débilmente ahora, como el latido del corazón de un dios cansado. Por primera vez desde el regreso de la Tierra, la invitación vaciló y las estrellas se dio cuenta. ¿Se está retirando? Algunos preguntó. ¿Es luto? Otro susurró. Solo unos pocos lo entendieron. No estaba de luto. Estaba esperando. La Tierra les estaba dando un último momento. No fuera de misericordia, sino por respeto. Porque la guerra, la verdadera guerra, no fue algo evolucionado. Los seres entraron ligeramente. La Tierra no estaba asustado. Pero la Tierra recordó lo que la guerra causado. Y así esperó. Pero el orden lo tomó como una debilidad. Atacaron. Una vez más. Esta vez cruzaron la línea. Un niño, no humano, sino recuperado, fue secuestrado y exhibido frente a las ruinas de la aguja, colgadas en una jaula magnética que mantuvo vivo el cuerpo, pero congeló el mente.
Ven a buscar a tu estudiante, dijo. Transmisión se burló. Si todavía estás despierta. La galaxia contuvo la respiración y esta vez, la Tierra respondió, no con fuego, no en sangre, sino en algo peor. Comenzó con el tiempo. El sector que albergaba la aguja y la última orden, la flota que la custodiaba, comenzó a disminuir la velocidad. No todos de inmediato, sutilmente. Los barcos se movieron una fracción más lento. Comunicaciones retrasadas por milisegundos. El sonido vibró desafinado. La luz se refractaba mal. No había armas. Dispararon. No hubo rayos de muerte. Solo silencio. Y un goteo de distorsión. Al final de la primera hora, los relojes cuánticos estaban a años de distancia. Para él, en segundo lugar, sus pilotos estaban alucinando. Para el tercero, el niño ya no estaba en la jaula. Nadie lo vio salir. Él simplemente ya no estaba allí. Y entonces la propia aguja cambió. No en forma, en sentimiento. Sus ruinas se reensamblaron pieza por pieza. No físicamente, sino emocionalmente. Cada mentira dicha en ese edificio sangró. De los muros. Cada tratado roto gritaban desde el suelo. Cada traición resonó en la piedra. Y luego las estrellas, los movimientos alrededor de la aguja se movieron. Formaron un símbolo, uno que no había se ha visto desde las antiguas guerras humanas. A círculo, una línea que lo atraviesa y una sola palabra en cada lengua. Suficiente. La última, la orden, se apresuró a tomar represalias. Ellos no pudo. Las armas fallaron. Los motores revertido. Los comandos fallaron. Los barcos se volvieron contra ellos. No a través de hacking. A través de la memoria. La Tierra tocó sus sistemas en el momento en que transmitió esa amenaza. No para destruir. Para recordar, porque cada arma de la última orden construido, fue modelado a partir de algo los humanos les habían mostrado. Cada IA basada en mapeo neuronal de la Tierra capturado. Cada táctica aprendida en simulaciones contra registros de guerra de la Tierra. Y así, la Tierra simplemente recordó aquellas máquinas, aquellos protocolos, esas ideas de donde vinieron, de quienes eran leales y a quienes eran leales. El pedido se desplomó en un día. Barco se volvió hacia adentro. Las bases implosionaron. Los líderes lloraron al darse cuenta de la verdad. Ellos nunca habían tenido el control. No desde el día en que la Tierra se fue. Pero la Tierra todavía no hablar. No se regodeó. No castigó. Los sobrevivientes. Simplemente reabrió la puerta, se iluminó al máximo y esperó. Eso fue su respuesta. No la guerra, sino la claridad. Y para los que aún resistieron, la Tierra dejó que se vayan. No fueron cazados. No fueron borrados. Simplemente fueron excluidos. Y con el tiempo, la galaxia me di cuenta de algo escalofriante. Ser excluido de la memoria de la Tierra fue peor que la muerte por olvido. Las civilizaciones no tienen segundas oportunidades. Se quedan en silencio para siempre. Pasó un año, luego 2. La Tierra no. Moverse de nuevo. Pero los que habían cruzado la puerta volvió en mayor número ahora. No como mensajeros, sino como puentes. Ellos construyeron escuelas a través de las estrellas. No enseñar matemáticas o ciencias primero, pero curación. Contaron las historias reales de en lo que se había convertido la Tierra. No un Dios, no un juez, no un salvador, sino un reflejo. Un lugar donde tu alma fue sostenida hasta el ligero y mostrado como lo que realmente era. Algunos no pudieron afrontarlo. Pero los que sí lo hicieron cambió para siempre. En el día 1000 desde que la Tierra regresó, un evento final ocurrió. Una sola estrella en el exterior, la espiral, se convirtió en supernova. No era de esperar. Había estado muriendo durante siglos. Pero dentro de su estallido final, los observadores vio algo imposible. Una forma, una ciudad que se extiende hacia afuera, una semilla de tierra llevando su memoria al vacío. No colonizar, presenciar. Y a partir de ahí, día adelante, las estrellas que murieron dieron a luz a las semillas de la Tierra. Fragmentos de su pensamiento, su dolor, su lección. Fue convirtiéndose en la nueva constante, no a través de fuerza, a través de la comprensión, a través de presencia.
Y la Tierra nunca dijo otra palabra porque ya lo había dicho todo. La galaxia simplemente no había sido escuchando antes. Ahora finalmente estaban en los pasillos polvorientos del Lerna 5, una colonia minera abandonada que una vez vendió sus trabajadores a los señores de la guerra de Sarn. Un viejo el hombre estaba sentado junto a una transmisión rota pantalla. Sus manos temblaban, aunque no de la edad. No era tan viejo. Era regenerado. Pero el proceso lo había cambiado. No por la fuerza, no por la tecnología, ni siquiera por el tiempo, por la verdad. Y la verdad, cuando te golpea de lleno en el pecho y no se detiene, te envejece de maneras que no el calendario puede contar. Su nombre una vez tuvo era Ren. Solía ser topógrafo, trabajando en los mundos marginales donde las regulaciones no alcanzaron. Él había vendido mapas para piratas, refugiado arraigado señales a los esclavistas y sonrió a través de cada contrato porque el dinero era dinero y la supervivencia era la supervivencia. Él nunca había creído en nada, especialmente no la tierra. Pero luego la tierra se fue, y cuando llegó de vuelta, cruzó la puerta por pura casualidad. Despecho, solo para demostrar que no eran mejores que el resto, que los humanos todavía estaban suave, todavía predecible. Regresó con silencio en los pulmones, y algo innombrable en sus ojos. Ahora, años después, enseñaba a los niños cómo sentarse en habitaciones tranquilas y escuchar ellos mismos, a las estrellas, a las partes que les habían dicho que debían ignorar. Algunos de los niños eran mestizos como Unona, la primera niña que cruza la puerta. Algunos eran huérfanos de la última orden. Otros no eran niños en absoluto, pero seres mayores que Ren, que nunca habían. Una vez me senté en silencio. Vinieron porque el mundo exterior todavía giraba demasiado rápido. Pero en Ren Aula, nadie corrió. Porque el viaje no fue a través del espacio. Fue interior. En otros lugares, los ecos de la Tierra aún se extendió por toda la civilización. En un mundo anillado que una vez fue gobernado por una familia del Consejo conocida por la eugenesia, los bosques habían regresado, no por naturaleza, sino por elección. El planeta mismo había comenzado a crecer. De nuevo después de que un sembrador de puerta tocó su núcleo. No es una IA, no es una nave, es una persona. Alguien que había caminado por la nueva forma de la Tierra regresó cambiado y puesto en el suelo durante 7 días seguidos. No hablaron durante el proceso. Apenas respiraban. Pero cuando, Rosa, el suelo había cambiado. En la atmósfera se estabilizó. La vida silvestre regresó. De la extinción, no como clones o construcciones, sino vida salvaje real. Era como si el planeta recordara lo que usaba ser. Eso era lo que la Tierra enseñaba ahora. No cómo luchar, sino cómo recordar. Devuélvete a ti mismo a la existencia. Aún así, no todos lo aceptaron. Un puñado de rezagados dispersos por lunas moribundas y búnkeres fortificados permaneció intacto ante el despertar de la Tierra. Sus transmisiones eran agudas y desesperadas, lleno de advertencias. La humanidad no es tu amiga, dijo uno. Predicador de un culto de asteroides muertos. Están reescribiendo el universo en su propia moralidad. No te arrodilles. Pero ya nadie se arrodillaba porque arrodillarse se trataba de sumisión, y la Tierra no. Quería adoración. Quería comprensión. Ofrecía reflexión, no orden. Y aquellos que se niegan a mirar en ese espejo, la Tierra simplemente los dejó ser. Porque nada se pudre más rápido que una mente. Aferrándose a una mentira en un mundo que ya no lo necesita. El conquistado de convirtiéndose, una vez susurrado en dispersos mundos, ahora era algo más. No un gobierno, no una iglesia, sino un hilo que a través de las sociedades, el arte, medicina, memoria y derecho. Las enseñanzas no fueron directamente de la Tierra. Nunca dije eso. Eran reacciones a las interpretaciones de la Tierra. Creían que llegar a ser no era un momento sino una práctica, un estado de desintegración voluntaria y paciente reforma. Los viejos títulos fueron abandonados. Los gobernantes se convirtieron en mediadores. Los arquitectos se convirtieron en dolor consejeros antes de que se les permitiera construir. Los artistas se convirtieron en historiadores. Y soldados.
Los soldados dejaron sus nombres y instrumentos recogidos. En un mundo, un ex varón de guerra llamado Rasch construyó un violín de los restos del suyo nave espacial. La primera nota que tocó envió miles de personas se ponen a llorar porque no era sonido. Era remordimiento. Tierra no había creado eso. Simplemente abrió la puerta donde vivía. Atrás en el borde de lo que una vez se conoció como espacio del Consejo, un proceso lento y cauteloso, la expedición se acercó nuevamente a la puerta. No eran guerreros. Eran buscadores. Y con ellos estaba una mujer que había ayudado una vez a redactar el Saul Silence Ley, la ley que había cortado la voz de la Tierra de la galaxia. Su nombre era Alren. Ella ya era viejo, no por biología, sino por dolor. Ella no habló mucho, pero cuando le preguntaron por qué regresaba y ella solo, dijo, necesito disculparme en un idioma ellos entienden. Y así cruzó solo. Los demás esperaron. Pasaron las horas, luego un día, luego una semana, y cuando regresó, ella no dijo nada. Pero sus lágrimas corrieron. Paz. Ni alivio, ni perdón. Paz. Porque ella había estado delante de un monumento en la nueva piel de la tierra, una montaña tallado a partir de los recuerdos de la traición, y en la cima encontró su nombre, no en juicio, no en odio, solo ahí, grabado. Y ella finalmente entendió que la tierra se acordó de todo para no castigar, sino prevenir. Esa fue la secreto. La evolución de la humanidad no fue una arma. Era un sistema de alerta. Aprendieron a llevar su dolor como una antorcha, no para quemar el mundo, sino para enciéndelo. Y aún así, había preguntas, siempre más. ¿Qué era la Tierra ahora? ¿En qué se había convertido realmente? Y la respuesta fue tan enloquecedor como simple. La Tierra había convertirse en un motor de memoria, un lugar donde la emoción se convirtió en datos, donde el trauma se convirtió en arquitectura, donde los sueños se almacenaron como mapas. Y el perdón se tradujo en luz. Cada acto de amor, odio, miedo, y me pregunto por qué la humanidad alguna vez experimentado ahora vivido en los huesos de la nueva forma de la Tierra. Ya no era una casa. Era una mente no colectiva, no divino, pero humano, puro, brutal, desordenado, y despierto, observando, escuchando, esperando para que otros también despierten. Y, sin embargo, incluso con toda la transformación, ahí era un susurro que se hacía cada vez más fuerte. ¿Y ahora qué? ¿Había algo más allá? ¿Esto? ¿La Tierra seguía convirtiéndose en dos? ¿O ya había terminado su viaje? En el centenario de la creación de la Tierra regreso, la puerta se cerró de nuevo. No permanentemente, solo brevemente, el tiempo suficiente para sembrar el pánico. Pero luego volvió a abrirse. Más ancho, más profundo, y algo vino. A través. Ni personas, ni barcos, ni siquiera luz, pero sonido. Música. Antiguo, roto, reensamblado. Fue humano. Una canción que nadie recordaba ser escrito, pero todo el mundo lo sabía. Y en que la música era un mensaje, sin palabras, pero claro. No hemos terminado. No somos los fin. Somos solo el comienzo de lo que viene después del aprendizaje. Únase a nosotros no como seguidores, no como copias, sino como compañeros. Y así la galaxia se preparó una vez más. No para la guerra, no para la salvación, sino para el siguiente devenir. Sea lo que fuere, no sucedió todo a la vez. No hubo gran trompeta, ningún destello de energía, no cuenta regresiva, sin mensaje final que hiciera eco a través de las estrellas. El devenir comenzó con un susurro. Y como la mayoría de los verdaderos, los cambios en el universo sucedieron cuando nadie miraba. En la distancia luna de Maria Sech, un niño plantó un árbol que no debería haber crecido en esa atmósfera. No lo hizo como una declaración. Lo hizo porque se perdió. El color verde, y había llevado una semilla en la mitad de las estrellas. La siguiente día, el árbol floreció sin agua, sin tierra, porque la memoria, como raíces, sabe encontrar lo que necesita, incluso en el terreno más muerto. En la estación orbital del Bastión Triuno, una vez una prisión para traidores políticos, la exdirectora se quitó la placa y desbloqueó todas las celdas. No porque ella tuviera órdenes,
pero porque uno de los prisioneros le había contado un sueño. En ese sueño, ella vio una versión de ella misma sosteniéndose la mano de mi yo más joven y dejarla llorar. Ella no podía explicarlo. No lo intentó. Ella simplemente los dejó ir. A todos. Uno. De esos prisioneros se inventarían un nuevo tipo de tinta neuronal que permitió emoción a traducir arquitectura. Las ciudades volvieron a sentir. Los edificios suspiraba cuando la gente lloraba. Las calles tocaban canciones de cuna por la noche. Las máquinas consolaron a los dolientes. No porque la Tierra envió planos, pero porque la Tierra le había enseñado a la galaxia cómo recordar emocionalmente, no solo funcionalmente. Ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de significado. El conquistados de volverse evolucionados también. Ellos ya no daban sermones. Dieron espacio lamentar, desaprender, empezar de nuevo sin vergüenza y sobre todo escuchar. No a la Tierra, sino a los ecos que ahora vivía dentro de cada mundo, de cada especie, cada recuerdo. Para muchos, empezó en sueños. Pero luego se extendió a la vigilia. Vida. Una sensación de que alguien caminaba a tu lado cuando hiciste lo más difícil elección. Un susurro justo antes de que dijeras algo cruel que te recordaba que había de otra manera. Un recuerdo de tu madre. Vos, incluso si nunca la hubieras conocido. No alucinaciones. Solo el residuo de una especie que aprendió a proyectar sus lecciones no como mandamientos, sino como compasión. La Tierra no se convirtió en un dios. Se convirtió en un pregunta. Y la galaxia pasó el siguiente siglo aprendiendo a responder. El último de los gobiernos del viejo mundo, el fragmentos del concilio, los aislados enclaves militares, la madriguera profunda, las tecnocracias finalmente cayeron. No por fuerza. Simplemente dejaron de funcionar. Porque la verdad, una vez sentida lo suficientemente profundamente, hace que las mentiras sean imposibles de llevar. Puedes vivir en negación, pero no cuando los ciudadanos empiezan a ver a sus enemigos como personas. No cuando poblaciones enteras recuerdan atrocidades que nunca presenciaron y empezar a llorarlos de todos modos. Eso fue la mayor victoria de la Tierra. Hizo la empatía se volvió viral. La puerta permaneció abierta. Pero ahora cruzaba menos gente. No porque estaba cerrado, pero porque ya no lo necesitaban. La Tierra ya no era un lugar. Era un espejo llevado dentro. Los que tenían cruzados, ya no llevaban títulos. No regresaron con nuevas banderas ni conquistas. Volvieron con más calma cosas. Un método de respiración que ayudó a las máquinas a sentir alegría. Un bucle de memoria que podría reescribir la vergüenza. Una canción de cuna que puso fin a la programación genocida en la IA rebelde. Un color nunca antes visto, usado solo en murales matutinos. Una frase, solo 2 sílabas, que podrían disolver la ira en cualquier idioma. La Tierra se había convertido en un pozo, profundo, quieto, infinito, y todos dibujaron de manera diferente. Con el tiempo, incluso en las estrellas mismas cambiaron. No físicamente, sino en la interpretación. Se cambiaron el nombre de constelaciones enteras, no después de los héroes o conquistadores, pero después sentimientos que una vez estuvieron prohibidos. El propósito del cinturón de dolor, la brújula del coraje gentil, el velo de dolor no expresado, las 4 manos de convirtiéndose, y en el centro de todo, el espacio una vez vacío donde la Tierra había desapareció, ahora conocido simplemente como el silencio que nos enseñó. Pero, ¿qué pasa con la Tierra misma? ¿Qué era ahora? No volvió a hablar. No se había movido. No dio órdenes. Solo pulsó una vez. Cada ciclo como un corazón lento. A recordatorio de que todavía estaba allí, todavía mirando, todavía recordando, todavía ofreciéndose, no como salvación, sino como una segunda oportunidad, repetida sin cesar hasta que estuvieras listo. En la 1000ª ciclo desde el regreso de la Tierra, una nave llegó a la puerta. Pequeño, hecho de hueso, madera y luz, ninguno de los cuales debería haber funcionado en el espacio. Pero, flotaba suavemente. Dentro había un solo pasajero. La niña que tenía cruzado primero, ahora viejo, su cabello plateado como los ojos de la mujer de sus sueños. Ella nunca había gobernado.
Ella nunca había mandado. Ella había simplemente vagó, enseñó, aprendió, escuchado. Y ahora sin nada más que hacer dar, ella respondió. No por respuestas, sino por la paz. Al cruzar la puerta, la luz la siguió. No la cegó. No ardía. Cantaba, no muy fuerte. Justo lo suficiente. Y la puerta pulsó una vez más. La última vez. Luego se cerró, no para siempre, pero lo suficiente para recordar la galaxia. Nunca fue la Tierra la que los necesitaban. Eran ellos quienes los necesitaban. Tierra. Y ahora que había dado todo lo que pudo, descansó. La galaxia seguía girando. Los mundos seguían respirando. Y el pueblo, ahora llamado el recordado, siguió contando historias, no son mitos, sino recuerdos de lo que fueron. Eran, en lo que se convirtieron. Y el planeta que desapareció sin una palabra y volvió a enseñarles todo lo que se habían negado a aprender.